Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos juntos la sorprendente y emotiva historia de Catherine Fulop, la encantadora y talentosa estrella que cautivó al público de toda Latinoamérica. A sus 60 años, tras muchos años de silencio y evitando cualquier rumor, Catherine finalmente admitió una verdad impactante. Él es el único que puede hacerme eso. Una confesión tan dulce como dramática, que promete adentrarnos en el secreto y emotivo viaje de su vida. Durante décadas, Catherine Fulop fue conocida como una de las mujeres más admiradas y queridas de la televisión latinoamericana. Con su energía desbordante, su carisma frente a las cámaras y su belleza inolvidable, conquistó a millones de espectadores en novelas que marcaron generaciones. Pero más allá de los reflectores, siempre hubo una pregunta que el público se hacía. ¿Qué había en su vida personal que mantenía con tanto recelo? A lo largo de los años, Catherine supo jugar con la curiosidad de la prensa. A veces respondía con bromas, otras con evasivas, y en muchas ocasiones prefería callar. Pero todo cambió cuando a los 60 años decidió dar una entrevista íntima en la que sorprendió al mundo con una confesión inesperada. Él es el único que pudo hacer eso conmigo, el único que tocó lo más profundo de mi ser. Las palabras resonaron como un trueno en el estudio. Y en cuestión de minutos comenzaron a circular en redes sociales, portales digitales y noticieros de espectáculos en toda América Latina. La frase era breve pero cargada de misterio. ¿A quién se refería Catherine? ¿Qué era aquello que solo ese hombre había logrado? La entrevista, lejos de ser un show mediático, tenía un tono distinto. Catherine se mostró tranquila con una sonrisa que reflejaba paz interior. Ya no era la joven actriz que debía cuidar cada palabra para evitar un escándalo. Era una mujer madura con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para hablar con verdad. Y fue precisamente esa autenticidad la que conmovió a todos. La reacción del público fue inmediata. Los fanáticos que la habían acompañado durante décadas no podían creer lo que escuchaban. En redes sociales miles de mensajes comenzaron a multiplicarse. Unos celebraban su valentía, otros especulaban sobre la identidad de ese hombre misterioso. Y algunos confesaban que se emocionaron hasta las lágrimas al escucharla hablar con tanta franqueza. Lo que estaba claro es que Catherine había tocado un nervio sensible. Había abierto una puerta hacia su intimidad, que hasta ese momento había permanecido cerrada. Los medios, por supuesto, explotaron la noticia. Los titulares aparecían a toda velocidad. Catherine Fulop rompe el silencio a los 60, la confesión más íntima de la diva venezolana. ¿Quién es el hombre que marcó la vida de Catherine? Era imposible ignorar el peso de esas palabras. No se trataba solo de un chisme más, era el inicio de una historia que finalmente ella misma había decidido contar. En su voz había una mezcla de nostalgia y gratitud. Catherine no buscaba escandalizar ni generar morbo. Lo que quería era reconocer con humildad y honestidad que en su vida había existido alguien que dejó una huella imposible de borrar. Ese alguien, según dijo, había sido el único capaz de mostrarle una faceta de sí misma que ni siquiera ella conocía. El público, acostumbrado a ver a Catherine como una mujer fuerte, enérgica y segura de sí misma, descubrió en ese instante un lado más vulnerable, más humano. Y esa vulnerabilidad fue lo que la hizo aún más cercana. Porque en el fondo su confesión no era solo sobre ella, era sobre todos aquellos que alguna vez han guardado un secreto en el corazón, sobre todos los que han sentido que un amor marcó sus vidas para siempre. Ese momento transmitido a millones de hogares no fue simplemente una revelación personal, fue un acto de liberación. A sus 60 años, Catherine decidió que ya no había razones para callar, que había llegado el momento de hablar sin miedo y demostrar que detrás de la estrella había una mujer con emociones, recuerdos y verdades tan profundas como las de cualquier otra persona. Después de la confesión de Catherine Fulop, la pregunta que todos se hicieron fue inevitable. ¿Quién es ese hombre que logró convertirse en el único capaz de tocar lo más profundo de su ser? La prensa comenzó a especular con nombres, algunos vinculados al mundo del espectáculo, otros relacionados con amistades del pasado,
pero la verdad era mucho más simple y al mismo tiempo más poderosa. Ese hombre había estado siempre al margen del escándalo, lejos de los focos y de la maquinaria mediática que tanto persiguió a Catherine durante décadas. Según ella misma insinuó, no se trataba de alguien que buscara notoriedad ni fama. Al contrario, era un hombre discreto con una vida propia que había sabido acompañarla sin exigirle nada a cambio. No necesitaba cámaras, no necesitaba reconocimiento. Su fortaleza residía en algo que el público pocas veces ve en las historias de las celebridades: la capacidad de ofrecer amor genuino sin condiciones. La historia comenzó muchos años atrás, cuando Catherine atravesaba uno de los momentos más complejos de su vida profesional. La presión de los rodajes, las giras promocionales y la exigencia de mantener siempre una sonrisa perfecta habían comenzado a desgastarla. Fue entonces cuando apareció él, sin grandes discursos ni gestos espectaculares, simplemente con la presencia serena de alguien dispuesto a escuchar. Esa escucha atenta fue el primer puente que construyeron juntos, y con el tiempo se transformó en algo mucho más profundo. Los que conocen de cerca a Catherine aseguran que este hombre fue la primera persona en hacerla sentir que no necesitaba ser la actriz exitosa, la figura pública, la mujer fuerte que todos esperaban ver. Con él podía ser simplemente Catherine, con sus miedos, sus dudas y sus fragilidades. Esa autenticidad tan rara en un mundo de apariencias fue lo que la conquistó. Él no buscaba entrar en la historia de Catherine para brillar a su lado. Su único propósito era acompañarla a hacerle más liviano el peso de la fama, estar allí cuando los reflectores se apagaban y los silencios se volvían insoportables. Fue un refugio, un sostén invisible, el tipo de amor que no necesita gritarse para ser real. Con el paso de los años, su relación se fortaleció en secreto. Mientras el mundo seguía inventando rumores, ellos construían una vida lejos de las miradas indiscretas. Compartieron viajes privados, cenas sencillas, conversaciones interminables y sobre todo un pacto de complicidad que ninguno estaba dispuesto a traicionar. Catherine lo llamó el único porque en medio de tantos intentos fallidos y de tantas decepciones, fue la persona que le enseñó lo que significaba un amor maduro y sin máscaras. Lo más sorprendente es que este hombre nunca apareció en las portadas, nunca dio entrevistas, nunca intentó capitalizar el vínculo que tenía con ella. Su anonimato fue la prueba más clara de su amor, porque a diferencia de muchos otros, entendió que lo más valioso era preservar la intimidad, proteger lo que habían construido y mantenerlo a salvo de la vorágine mediática. Catherine, al hablar de él, lo hizo con una ternura que pocas veces había mostrado en público. Sus palabras no eran las de una mujer que busca alimentar titulares, sino las de alguien que a los 60 años decide reconocer que detrás de su fortaleza hubo siempre un compañero que supo estar en la sombra sosteniéndola cuando nadie más lo hacía. Ese hombre, cuyo nombre Catherine prefirió no revelar, se convirtió en el símbolo de un amor diferente. Un amor que no necesita del aplauso externo, que no depende de la juventud ni de la perfección, sino que se sostiene en la sinceridad y en la capacidad de aceptar al otro tal como es. Y fue precisamente esa discreción, esa manera de permanecer invisible para el mundo, lo que hizo que el público lo idealizara aún más. Porque en un tiempo donde todo se exhibe y se comparte la historia de Catherine, y su único demostró que lo más grande puede florecer en silencio, protegido por el simple deseo de vivir para uno mismo y no para los demás. El silencio fue durante muchos años la coraza que protegió a Catherine Fulop de la vorágine mediática que siempre la rodeó. En un mundo donde cada detalle de la vida privada de los famosos se convierte en mercancía. Ella eligió una ruta distinta, guardar para sí lo más valioso que tenía. No se trataba solo de un capricho o de un juego con la prensa. Era una decisión consciente y dolorosamente necesaria. Desde muy joven, Catherine entendió lo agresivo que podía ser el escrutinio público. Cada romance que se le atribuía se convertía en noticia, cada gesto, en un evento que los medios exageraban hasta el cansancio. Llegó un punto en el que comprendió que si quería preservar algo auténtico, debía aprender a callar. Y así lo hizo, convirtió el silencio en un refugio y en un acto de resistencia frente a una industria que exigía exponerlo todo. Los años pasaron
Y mientras el público especulaba sobre su vida amorosa, ella construía una relación sólida y verdadera, lejos de las cámaras. Fue una etapa marcada por la dualidad en la pantalla. Catherine interpretaba personajes apasionados, entregados a romances intensos. En la vida real vivía un amor discreto, protegido, casi clandestino. Esa contradicción, aunque difícil de sostener, fue la clave para mantener en pie lo que más valoraba. La decisión de mantener oculto su vínculo no estuvo exenta de sacrificios. Hubo momentos en los que le habría gustado gritar su felicidad, mostrarse tomada de la mano en público, celebrar abiertamente aniversarios o viajes. Pero sabía que al hacerlo corría el riesgo de que su historia terminara convertida en espectáculo. La prensa no iba a respetar su intimidad. Lo había aprendido a la fuerza. Por eso cada gesto de amor debía quedar en la intimidad de 4 paredes lejos de los reflectores. El silencio también fue una forma de proteger a su pareja. Catherine sabía que el hombre al que amaba no pertenecía al mundo del espectáculo y que no estaba preparado para las cámaras, ni para el juicio despiadado de los medios. Mantenerlo en la sombra era su manera de cuidarlo, de evitar que lo convirtieran en un personaje secundario de la historia de la diva. No quería que lo redujeran a un nombre en titulares sensacionalistas, porque para ella era mucho más que eso, era su sostén, su refugio, su verdad. Con el tiempo la actriz aprendió a convivir con los rumores. Los medios la vinculaban con nombres inventados, los fans especulaban en foros, y los programas de espectáculos construían historias sin fundamento. Catherine se limitaba a sonreír y a no confirmar nada. Esa actitud que a veces desesperaba a los periodistas era en realidad una muestra de disciplina férrea. El silencio era incómodo, sí, pero era la única manera de mantener intacto lo que realmente importaba. El costo de esa decisión fue alto. Vivir en secreto significaba renunciar a muchas experiencias comunes que otras parejas disfrutaban con libertad. A veces la soledad se hacía más pesada por la imposibilidad de compartir su amor con el mundo. Pero a cambio, ganó algo invaluable: la certeza de que su relación no dependía de la aprobación ajena, sino solo de lo que sentían el uno por el otro. Catherine transformó ese silencio en fortaleza. Comprendió que callar no era sinónimo de debilidad, sino de madurez. Era la elección consciente de proteger un espacio íntimo en un mundo que lo devora todo. Mientras el público la veía como una mujer fuerte, exuberante y siempre bajo control, ella guardaba dentro de sí la parte más vulnerable y auténtica de su vida. Esa dualidad fue difícil, pero también le dio equilibrio. En el escenario brillaba con intensidad y en la intimidad cultivaba la calma de un amor verdadero. Así los años de silencio se convirtieron en la base de su historia más importante. No eran años vacíos ni perdidos. Eran años de construcción, de aprendizaje y de resistencia. A través de ellos, Catherine demostró que no todo debe ser contado, que hay verdades que solo cobran sentido cuando se viven en secreto, y que a veces el silencio es la manera más pura de decirlo todo. Hablar de Catherine Fulop es evocar inmediatamente la imagen de una mujer que conquistó la televisión latinoamericana con una energía arrolladora y un magnetismo que parecía no conocer límites. Desde sus primeras apariciones en Venezuela, pasando por su consolidación en Argentina y su proyección internacional, Catherine se convirtió en un rostro familiar en millones de hogares. Era la protagonista que todos querían ver, la que transmitía pasión, fuerza y vulnerabilidad en cada uno de sus personajes. Sus inicios en la pantalla fueron el reflejo del talento natural que poseía. Bastaba con que apareciera en escena para que el público se detuviera a mirarla. No era solo su belleza física, era esa combinación única de simpatía, frescura y autenticidad lo que la hacía diferente. Muy pronto productores y directores comenzaron a disputarse su presencia en las telenovelas más importantes. El nombre de Catherine Fulop se volvió garantía de rating, un sello de éxito que atraía tanto a jóvenes como a adultos. Con títulos emblemáticos como Abigail, déjate querer, y tantas otras producciones que rompieron fronteras, Catherine alcanzó una fama que pocas actrices han conocido. Sus personajes femeninos fuertes, apasionados,
capaces de desafiar las convenciones sociales, se convirtieron en referentes para toda una generación. Las mujeres se identificaban con sus luchas, los hombres quedaban cautivados con su carisma, y los críticos no podían negar la fuerza de su presencia en pantalla. Pero detrás de ese brillo, había un precio que solo ella conocía. El éxito, lejos de ser un camino de flores, estaba lleno de sacrificios invisibles. La rutina de grabaciones era agotadora, jornadas de más de 12 horas, bajo las luces del set, repitiendo escenas una y otra vez, hasta alcanzar la perfección, memorizando diálogos interminables y lidiando con la presión de entregar siempre lo mejor. Esa exigencia constante comenzaba a desgastar su cuerpo y su mente. La fama también traía consigo la pérdida de la intimidad. Catherine no podía caminar tranquila por las calles sin ser perseguida por fotógrafos. Los viajes, las teas, los momentos cotidianos, todo se convertía en material de especulación. La gente creía conocerla por completo, cuando en realidad solo veían un personaje construido a partir de sus papeles y de la imagen pública que la rodeaba. Esa distancia entre lo que era en la pantalla y lo que vivía en la realidad se volvió cada vez más profunda. El precio emocional era quizás el más alto. La soledad se volvía inevitable en medio de tanto bullicio. Aunque estaba rodeada de equipos de producción admiradores, y colegas, muchas veces sentía que nadie realmente la conocía. Su vida personal se reducía a fragmentos robados de tiempo libre y sus relaciones sentimentales siempre estaban bajo sospecha o escrutinio público. Ser Catherine Fulop significaba en muchos aspectos renunciar a ser simplemente Catherine. Las críticas también formaban parte de ese costo. En un medio tan competitivo como el del espectáculo, cada gesto era analizado, cada palabra mal interpretada podía convertirse en un escándalo. Catherine aprendió a vivir bajo esa lupa, pero el desgaste era evidente. Detrás de cada sonrisa en las alfombras rojas había noches de cansancio extremo. Detrás de cada premio había días de dudas y cuestionamientos internos. El público veía la gloria, pero no el sacrificio que la sostenía. Con el paso del tiempo, Catherine entendió que la fama era un arma de doble filo. Le abrió puertas inimaginables, le dio reconocimiento y estabilidad económica, pero también le arrebató la tranquilidad de una vida normal. Esa contradicción marcó cada etapa de su carrera. Amaba actuar, disfrutaba el contacto con su público, pero al mismo tiempo añoraba el silencio, los momentos sin cámaras, la posibilidad de caminar sin ser observada. Quizás por eso su relación amorosa más importante se mantuvo en secreto durante tantos años. Después de experimentar en carne propia lo cruel que podía ser la exposición mediática, Catherine decidió que no iba a permitir que lo más íntimo y verdadero que tenía se convirtiera en espectáculo. El precio de la fama ya había sido demasiado alto en otros aspectos de su vida. No estaba dispuesta a sacrificar también su corazón. Aún así, nunca renegó de su profesión. Cada papel que interpretó lo asumió con entrega absoluta, cada historia que protagonizó la vivió como si fuera la suya. Ese compromiso fue lo que la consolidó como una actriz legendaria. Su legado artístico sigue vivo en cada telenovela que aún se retransmite, en cada fan que recuerda emocionado las historias que marcó su adolescencia o su juventud. Pero el verdadero valor de su carrera está en el equilibrio que logró construir. Supo brillar en la pantalla sin perder su esencia. Supo entregarse al público sin renunciar del todo a su intimidad. Supo pagar el precio de la fama sin dejar que la destruyera. Esa resiliencia, esa capacidad de resistir y de reinventarse, es lo que la convierte no solo en una estrella, sino en un ejemplo de fortaleza para quienes la admiran. Hoy, al mirar hacia atrás, Catherine puede reconocer que cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de soledad fue parte de un camino que la llevó a donde está. La fama tuvo un precio, sí, pero también le dio la oportunidad de convertirse en alguien que trasciende generaciones. Y esa es la paradoja más grande de su historia. Mientras el mundo la recordará siempre como la gran diva de las telenovelas, quienes la conocen de verdad saben que detrás de esa imagen hay una mujer que supo pagar el costo del éxito sin perder lo más importante, su capacidad de amar y de ser amada. Llegar a los 60 años y confesar públicamente que existe un amor que lo cambió todo,
no es un gesto menor. En la vida de Catherine Fulop, esa revelación marcó un punto de inflexión. Dejó de ser la actriz que cargaba con el peso del misterio y se convirtió en una mujer que se permite hablar desde la libertad, desde la plenitud que solo se alcanza cuando el tiempo te ha enseñado a valorar lo esencial. Durante mucho tiempo, Catherine fue vista como un ícono de belleza, de glamour y de éxito. Pero con el paso de los años, fue aprendiendo que esas etiquetas, aunque halagadoras, no eran suficientes para definirla. Lo que realmente la completaba era el amor íntimo sincero, el que no dependía de las cámaras ni de los aplausos. Y fue ese amor el que la acompañó en silencio, hasta que en la madurez decidió compartirlo con el mundo. El mensaje implícito en su confesión fue poderoso. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para reconocer lo que sentimos, nunca es tarde para elegir la felicidad. Catherine demostró que la plenitud no está reservada a la juventud, sino que se construye día a día, con paciencia, con aprendizajes, y sobre todo con valentía. A los 60 años, lejos de esconderse tras la nostalgia, eligió celebrar la vida y reivindicar que cada etapa puede ser escenario de un amor profundo. Ese testimonio tocó fibras sensibles en quienes la escucharon. Mujeres y hombres de distintas edades se vieron reflejados en sus palabras. Muchos que creían que la oportunidad del amor ya había pasado, encontraron en ella una inspiración. Catherine mostró que el amor verdadero no entiende de cronómetros ni de calendarios sociales. Puede llegar a los 20, a los 40 o a los 60. Lo importante es estar abierto a recibirlo y dispuesto a protegerlo. Además, su historia desafía las expectativas tradicionales que la sociedad impone a las mujeres. Durante décadas se esperaba que Catherine fuera la protagonista no solo en la ficción, sino también en la vida real. Casada, joven madre, ejemplar, pareja perfecta. Ella, en cambio, eligió un camino distinto. Prefirió guardar silencio, priorizar su carrera en ciertos momentos, y cuando finalmente habló lo hizo bajo sus propias condiciones. Ese gesto envía un mensaje de autonomía. La vida personal no tiene por qué seguir un guión predeterminado. Cada uno tiene derecho a escribir el suyo. Lo más bello de su confesión fue la serenidad con la que la transmitió. Catherine no habló desde el resentimiento ni desde la necesidad de escandalizar. Habló desde la paz, desde el reconocimiento de que había encontrado un amor único, un amor que la hizo sentir completa. Esa paz, ese brillo en sus ojos, fue lo que más conmovió a quienes la vieron. Era la confirmación de que después de tantas batallas, había alcanzado lo que realmente importa, la felicidad genuina. En sus palabras también había una invitación a reflexionar. Catherine nos recordó que el amor no siempre se muestra en grandes gestos públicos. Muchas veces se cultiva en silencio, en lo cotidiano, en la complicidad que no necesita ser exhibida. Nos enseñó que la libertad consiste en elegir a quién mostramos nuestro corazón y en qué momento. Y que no debemos dejarnos presionar por las expectativas externas, porque la verdadera felicidad surge cuando seguimos nuestra propia verdad. Al hablar de su historia, Catherine dejó claro que el paso del tiempo no es un enemigo sino un aliado. La madurez le permitió ver con claridad lo que realmente tenía valor. Y fue esa claridad la que la impulsó a abrir su corazón sin miedo. En un mundo que idolatra la juventud, su testimonio es un recordatorio de que el amor y la pasión no caducan con la edad, sino que pueden volverse aún más intensos y significativos con el correr de los años. Así, a los 60, Catherine Fulop no solo compartió una confesión íntima, compartió una lección de vida que la libertad de ser uno mismo, de amar sin reservas y de hablar con el corazón, es el mayor triunfo que podemos alcanzar. Su historia no es solo la de una actriz famosa, es la de una mujer que aprendió a reconciliarse con sus silencios y a celebrar sus verdades. Y en ese gesto nos regaló a todos la certeza de que nunca es tarde para elegir la felicidad. La historia de Catherine Fulop nos recuerda que la vida no siempre sigue el guión que otros escriben para nosotros. Ella, que pasó décadas bajo la mirada pública, decidió guardar silencio cuando todos querían respuestas y hablar solo cuando sintió que era el momento indicado.
Su confesión a los 60 años no fue un escándalo, fue un acto de libertad. Un acto que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las veces que callamos por miedo y sobre el valor de atrevernos a decir la verdad de nuestro corazón. El mensaje que deja Catherine es claro: el amor verdadero no entiende de edad ni de expectativas sociales. Puede aparecer en cualquier momento y transformarlo todo. Y sobre todo nos enseña que nunca es tarde para elegir la felicidad, nunca es tarde para abrirnos a lo que nos hace sentir vivos. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario aquí abajo, a compartir este video con alguien que necesite escuchar que siempre hay tiempo para el amor. Y por supuesto, a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos contando relatos que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan lo más importante: que la vida vivida con autenticidad siempre vale la pena. Porque como nos demostró Catherine Fulop, el amor más grande puede llegar en silencio, pero su eco dura para siempre.